Oh Espíritu Santo, sabemos que ya estás aquí con nosotros, inundando nuestros corazones de tu amor, de tu misericordia. Y en este momento, Espíritu Santo, te pido que derrames sobre tu siervo Jairo todos los dones que tienes sobre él, para que en esta noche ese tema que viene de ti, Señor Jesús, inunde nuestros corazones. Que cada palabra que Él exprese, que cada gesto, seas tú llamándonos a ese gran tema que es la unión. Señor Jesús, te pedimos por cada palabra, por cada mensaje que transforme nuestros corazones de piedra. Te pedimos, Señor, que también a nosotros nos abras nuestros oídos, nos des ese entendimiento que solamente viene de ti, para poder llevar este tema, no solamente que quede aquí en estas cuatro paredes, sino que también podamos transmitirlo a nuestras familias, Señor Jesús. Gracias, Señor, alabado sea por este momento, por los que estamos acá, por tu misericordia, Señor. Y a ti, Virgencita María, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo, por nuestra familia, y consagramos nuestro matrimonio a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues qué alegría encontrarnos un viernes más para escuchar de la palabra del Señor. Y en particular, estos temas que hemos venido escuchando durante este mes aproximado, más o menos, que tenemos, pues nos impulsan y nos llaman y a poner nuestra mirada en el Señor. Prácticamente que como cristianos solo tenemos un punto de partida y un punto final, que es Cristo. Y a veces caminar en unidad, como lo dice el tema de hoy, la predicación de esta noche, la unidad en Cristo, a veces se nos complica, a veces nos cuesta tener una fe equilibrada, nosotros la iglesia. ¿Y cómo comprender una fe equilibrada en medio de tanto corre-corre, en medio a veces de tanta incertidumbre y a veces en medio de tanto rencor que nos rodea en nuestro mundo? Y yo creo que solo unidos en Cristo y a través de la oración por el Espíritu Santo podemos perseverar y estar unidos a Él. Y es que la palabra unidad pues se las trae. Voy a compartírselos aquí en la Biblia. Trae un glosario. Y estos días buscando la palabra, la unidad como cristianos nos invita, que es la cualidad o condición de estar unidos. Los fieles están llamados a vivir en unidad de un espíritu propicio y de fe. El Espíritu Santo ayuda a fomentar esa unidad. Eso es el significado de la palabra unidad. Y cómo nos cuesta, ¿verdad?, estar unidos bajo la acción del Espíritu Santo. A veces pensamos que el Espíritu nos habla diferentes a unos y a otros, y no. Y a veces cuando comprendemos la realidad de las cosas, nos cuesta ponernos de acuerdo para caminar hacia el mismo norte. Por eso yo considero que a veces los cambios dentro de nuestra iglesia, siempre guiados por el Espíritu Santo, son buenos. Son buenos, ¿por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a hacer lo mismo, pero tiene que venir un impulso misionero que viene de la iglesia para renovar nuestras fuerzas, para renovar nuestro carisma, para renovar nuestra fe y no quedarnos ahí estancados, porque a veces cuando tenemos tiempo de perseverar nos sentimos cómodos, nos sentimos que ya lo tenemos todo, y no. El enemigo siempre busca de alguna manera de robarnos la paz, la ilusión, y a veces de robarnos lo que tanto nos ha costado a través de la perseverancia. Por eso estar unidos a Cristo a través de la oración, a través de la Eucaristía, yo creo que es el pilar que nos puede sostener ante cualquier circunstancia. Después, si estamos unidos, estamos llamados a ser santos.
Si estamos unidos en la iglesia, tenemos un camino de santidad. Y a veces comprender la santidad dentro de nuestra iglesia, podemos pensar que es solo para personas diferentes a nosotros, y no. También nosotros tenemos la condición, tenemos las cualidades, tenemos los dones y tenemos la dignidad de hijos de Dios para llegar a ser santos. Y la palabra santidad tiene un significado particular, o santo. Perfección o pureza espiritual, debida a la semejanza con Dios, que es perfectamente santo. La dedicación libre de un cristiano a la voluntad de Dios y la participación en la vida de la gracia. La santidad es la perfección de la caridad. Cuando estamos unidos, tenemos la caridad de Cristo. Y cuando participamos de esa caridad, podemos avanzar con más fuerza. Podemos tener un norte más claro, un caminar más seguro de lo que estamos haciendo. Y es que a veces pertenecer a la iglesia no es solo calentar un espacio en la banca. Tenemos que movernos y tenemos que verdaderamente hacer iglesia, hacer comunidad y a veces también ser obediente. Porque la obediencia en medio del cristianismo, pues podemos comprender que fue uno de los puntos fuertes de los apóstoles. Y la obediencia de Cristo a Dios fue lo que nos dio la reconciliación y el amor eterno. Si Cristo, pues, en su santa misión no hubiera sido obediente, ¿qué hubiera pasado? Por eso a veces también nosotros debemos ser obedientes. Nos cuesta mucho, claro. Cuando el coordinador nos pone alguna especificación a cumplir, y a veces nos cuesta, ¿verdad? Por eso esa unidad va de la mano con todo lo que podamos abrazar como iglesia, pero siempre en comunión. Porque no es la primera vez, no es y será la última vez donde la iglesia se ve, pues a veces en desacuerdo. Y uno a veces el comprender la misión de la iglesia es cuando uno ve el montón de sacerdotes, obispos en unidad para poder llevar la misión de la iglesia. Que unos pensarán diferentes a otros, sí, pero todos guiados por la acción del Espíritu Santo. Y no es solo que se da ahora. Desde el Concilio Vaticano II, desde hace mucho tiempo, pues se venía tratando de reformar la iglesia. Y les voy a contar, pues eso lo recibí de una formación. Antes del Concilio Vaticano II, pues cuando se consagraba, el sacerdote se llevaba una fracción pequeña del cuerpo de Cristo, de la hostia grande que ellos consagraban, y donde iba a celebrar, él sacaba esa fracción pequeña de pan. Y eso tiene un significado en la iglesia, que es que están en unidad con el Papa, con todo el cuerpo eclesial. Ya cuando vino el Concilio Vaticano II, reformó. Y ustedes y yo somos testigos que cuando el sacerdote está consagrando, eleva el cuerpo de Cristo, le quita una pequeña fracción y la consume en la copa de vino. Y eso lo vemos en todas las Eucaristías. Eso tiene un significado de unidad, de obediencia y de humildad. Y con ese signo podemos comprender que es una sola y santa iglesia. Eso es como poner un ejemplo de algo que nosotros podemos ser testigos. Ahora bien, estar unidos a Cristo también conlleva a veces un esfuerzo, un sacrificio, a veces apartarnos de lo común, de lo normal. Y si ustedes recuerdan, pues cuando Jesús empezó su ministerio, fue un poco difícil. Empezó a llamar de uno en uno, de dos en dos, de 12, después los 72. ¿Y cómo hacer comunidad cuando no había nada? Ustedes y yo tenemos un camino de perseverancia de 5, de 8, de 4, y a veces pensamos que lo sabemos todo, y no. Es parte de un servicio, de una misión y de una comunidad a la cual ustedes y yo estamos llamados
pues a ser obedientes y a participar. Para entrar en la cita base de esta predicación, nos vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Y en sus casas, cuando tengan la oportunidad de leer todo el capítulo 17, es hermosísimo. Es una oración prácticamente nacida del corazón de Cristo al Padre, por todos nosotros y por el mundo entero. Nos dice así la Sagrada Escritura. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, como ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Con solo estos dos versículos, lo que intenta alimentarnos la palabra de Dios es creer en la unidad que hay en Cristo y el Padre. Esa unidad que a veces, pues por nuestra falta de fe, ponemos en duda. ¿Cómo es posible la unión entre Padre e Hijo? Y si le agregamos a la Santísima Trinidad el Espíritu Santo, las tres divinas personas, para que esos tres lleven a cabo la misión de la Iglesia. ¿Cómo comprender esa misión? Bueno, a través de la oración, a través de esa unidad, podemos comprender no solo que era por la acción, sino por la palabra que respaldaba las acciones de Cristo. Por esa palabra que salía del corazón de Dios para que por la acción del Espíritu Santo Jesús la plasmara en vida, la plasmara en las acciones y ahora bien, la plasmara en nosotros, siervos inútiles, a veces con muchas dificultades, pero que somos extremadamente amados por la misericordia de Dios. Y esto es un punto donde solo vemos lo espiritual, lo eclesial o lo que la Iglesia encierra. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿esa unidad que hay en Cristo existe en nuestras familias? ¿Existe en nuestros matrimonios? No solo es la unidad de la Iglesia, es la unidad de nuestra pequeña Iglesia. Y a veces nos cuesta, a veces se nos hace difícil tener esa unidad, esa comunión, esa participación. Y a veces pensamos que porque tengamos 8 años, 5 años, la vida ya se nos resolvió, ¿no? Aún todavía en nuestra perseverancia tenemos dificultades, tenemos razones por las cuales a veces discutimos y nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta comunicar lo que nuestro corazón verdaderamente anhela y desea para sentir una plenitud como hijos de Dios, pero que la podamos plasmar en nuestros matrimonios. Hoy por hoy no es algo que está inventado, está solo para que el mundo crea que ya no podemos tener la confianza en los matrimonios. Nosotros que tenemos la gracia del sacramento del matrimonio, pues somos los responsables de que el mundo crea que hay un sacramento, que hay una unidad y que hay un compromiso ante la voluntad de Dios. Ya no es que si no me conviene me separo, ya no es que si no nos llevamos bien o tenemos los mismos pensamientos, nos separamos. Yo creo que a veces comprender que dos personas sean perfectamente iguales sería totalmente aburrido. A veces tenemos que ser diferentes para estar en esa comunicación, en esa conversación donde usted qué piensa y yo qué opino, o a veces saber que lo que el otro quiere no es lo que yo anhelo. Y eso nos hace pues unirnos para poder llevar a cabo la misión y el regalo que Dios nos ha dado. Si todos supiéramos lo que tenemos que hacer, pues qué fácil sería estar unidos a Cristo. Qué fácil sería resolver las cosas, porque ya sabemos todo, pero no. Por eso, al principio decía que a través del Espíritu Santo y la oración es la única manera que podemos estar unidos.
Y esa unidad se fortalece en tanto y cuanto usted y yo tengamos la fe puesta en Cristo. Y comprender la fe y comprender la unidad también es comprender la misión de la iglesia. Vamos a recordar un pasaje y un acontecimiento que pasó el Viernes Santo en la crucifixión de Cristo. Cuando ya Jesús era despojado de sus vestiduras, las primeras ropas se las repartieron. Y ustedes recuerdan que cuando pasa eso, uno de los fariseos se rasga las vestiduras. Y ese fariseo era un sumo sacerdote. Y ese significado de rasgarse las vestiduras era que ya rompía toda relación con lo que la Sagrada Ley, la Sagrada Escritura, anunciaba. Cuando llegan donde Cristo y le quitan las vestiduras, le quitan la túnica, pero no se la reparten, no la rompen. Empiezan a ver la túnica de Jesús, que era de una sola pieza. Era una pieza sin costura. Y a veces nuestra vida tiene muchas costuras. Nuestro caminar en la fe, nuestro caminar matrimonial tiene muchas costuras. Y esa túnica tenía un significado especial. Cristo era de una sola pieza. Y esa sola pieza está unida a Dios. Y a veces comprender esa unidad pues lleva un sacrificio grande. Cuando se nos abre la puerta al sacramento del matrimonio, pues todos llevamos la alegría, llevamos la iniciativa por lo menos de que nos vaya bien. Y solo en el caminar nos vamos a ir encontrando pues con las piedras, con los errores, con los desaciertos, pero si no fuera porque hemos perseverado, tal vez nuestra túnica estuviera repartida en las manos del enemigo. Pues en algún momento cayó en sus manos, pero por la misericordia de Dios fuimos rescatados. Ahora bien, si tuviéramos la oportunidad esta noche de devolver nuestro caminar y nos entregaran una túnica nueva, la apreciaríamos, la cuidaríamos, no porque ya tenemos experiencia, sino porque hay un verdadero significado, que la unidad con Cristo tiene un valor importantísimo, tiene un valor que nos impide caminar en las cosas malas, pero a veces por la falta, y hay que decirlo así, por la falta de obediencia, caemos en la tentación, caemos y nos vamos desvinculando de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de eso que Cristo pues con tanto esfuerzo a través de su pasión, muerte y resurrección nos ha regalado. Por eso la iglesia a veces es tan señalada, nosotros que somos parte de la iglesia somos criticados, porque a veces el mundo entero piensa que la iglesia es perfecta, y no. Recordemos el Papa Francisco que lo decía así con mucha claridad, que la iglesia es un hospital de campaña. Y si estamos aquí es porque no somos perfectos, necesitamos todos los días de la misericordia para unirnos cada vez más a Cristo, para que cada vez nuestro caminar se cristifique más según la voluntad de Dios. Porque también podemos comprender que al hacer la voluntad de Dios, el mundo va a pensar que verdaderamente soy un cristiano perfecto. Pero aquí es donde viene la acción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, pues si lo pedimos, damos abundantes frutos. Pero a veces cuando no tenemos la acción del Espíritu Santo, puede ser que salga el espíritu de nuestro orgullo, de nuestro ego, y hagamos las cosas por vanagloria. Hagamos las cosas para sobresalir y que el mundo nos vea. O puede pasar lo peor, que cuando no tenemos el Espíritu Santo hacemos las cosas con la acción del espíritu del mal. Ya somos parte de ese mundo de tinieblas. Pero la diferencia cuando tenemos el Espíritu Santo es una visión diferente, que estamos unidos, estamos abrazados a la victoria de Cristo. Y a veces nos cuesta comprender, a veces nos cuesta reconocer qué tan importante es perseverar, ser obediente y cumplir los mandamientos de Dios. Y ya una vez comprendidos que estamos unidos a Cristo,
el capítulo 21 lo decía muy claramente, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, pues en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Estamos invitados a ser uno solo con la eternidad. Y a veces pensamos que jugarnos la eternidad es algo que se nos regala. Pues sí, depende de usted y de mí la decisión que tomemos. Pero eso lo empezamos a construir, lo empezamos a forjar desde el momento que dejemos nuestro actuar negativo para acercarnos al actuar positivo. Cuando empecemos a hacer obras que verdaderamente el mundo crea que hay un Dios misericordioso que une lo humano con lo divino, que a veces nos cuesta comprender. Es humano y eso divino, y cuando pasa algo extraordinario pensamos que somos muy cargas, sino es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso nos va a llevar camino a la santidad, ese camino que verdaderamente todos estamos llamados. Y yo les pregunto, ¿alguno se ha cuestionado, se ha preguntado, se ha puesto a mirar cómo alcanzar la santidad? O por lo menos le ha nacido en el corazón. A veces pensamos en muchas cosas y nos cuesta pensar en eso, que estamos llamados, invitados a ser santos. Pues la santidad es un regalo para todos, desde el más pecador hasta el que mejor se porta y cumple la voluntad de Dios. Y a veces pensamos que aquel no va a ser santo, que yo no voy a ser santo, y estamos equivocados. ¿Cuántos matrimonios que no conocemos, que no tenemos así con exactitud, por reconocimiento de la iglesia, han hecho obras extraordinarias y tal vez son más santos que ustedes y yo, y a veces que estamos dentro de la iglesia y no apreciamos ese regalo, que tenemos la oportunidad de verdaderamente construir un camino para todos a la santidad, porque el bien que yo haga repercute en todo el pueblo de Dios, no solo en mi familia, no solo en mi personal, sino en todos. Cuando alguien es verdaderamente cumplido en la voluntad de Dios, a uno le dan como las ganas, le dan como ese impulso de hacer las cosas buenas, ¿verdad? Uno desea, qué bonito ser como esa persona. Y ayer que nos da un testimonio de San Juan Pablo II, pues yo me quedé y me impresionó. Cuando San Juan Pablo II murió, llegó a ser papa, el antecesor tuvo un pontificado muy corto y se llamaba Juan Pablo I. Y él vio que Juan Pablo I era un buen papa y por eso se puso Juan Pablo II, para intentar ser igual que el primer papa. Y a veces nosotros nos quedamos nada más con eso, ¿verdad? De ver lo bueno, pero no intentar llegar a la santidad de los demás. ¿Y cuántos santos tenemos nosotros como ejemplo para llegar a la santidad? Eso es lo importante de estar unidos. Pero también debemos de practicar varias virtudes. La virtud de la humildad, la virtud de la mansedumbre, la virtud de la paciencia. Y de estas tres, ¿cuál es más complicada de cumplir? A veces nos cuestan las tres, ¿verdad? ¿Cómo tener mansedumbre y paciencia en un mundo donde hoy todo es aquí, rapidito, precisa, corra porque no hay tiempo? ¿Cómo nos cuesta detenernos? ¿Cómo nos cuesta respirar y contemplar la voluntad de Dios? Para eso vamos a proclamar Colosenses 3, versículos del 16 al 20. Vamos a iniciar desde el 15. Colosenses 3, del 15 al 20. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo, sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortándonos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de la palabra o de obra realices sea
todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que os agrada al Señor. Padres, no despreciéis a vuestros hijos, que no sean piedras, que no pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Brinqué del 17 al 20. Voy a leerles el 18. Mujeres, sean sumisas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellos. Palabra de Dios. ¿Cómo practicar la mansedumbre? A través de la palabra de Cristo. El versículo 14 nos decía que es el vínculo de la unidad perfecta. Y es que al final de cuentas lo único que busca Cristo es nuestra perfección, para que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Y a veces no lo tomamos en serio, no lo tomamos como algo que es un regalo para vivirlo en nuestro caminar hacia la santidad. A veces pensamos que tenemos tiempo de más, a veces pensamos que nos va a alcanzar la vida para una segunda oportunidad. No sabemos en qué momento. Y yo creo que un claro ejemplo de que nunca es tarde es la oportunidad que tuvo el ladrón al final de la cruz, que pidió perdón, se arrepintió y tuvo la gracia y la dicha de estar unido a Cristo en la salvación, en su resurrección. Bueno, no todos se nos podrá presentar esa segunda oportunidad tan plena, pero sí debemos de aprovechar este tiempo que el Señor nos presenta, nos regala y nos anima para seguir caminando. Tenemos también como una puerta hacia el cielo para estar más unidos el perdón y la reconciliación. Ese perdón que a veces nos cuesta practicar, que nos cuesta regalar, o a veces nos cuesta recibirlo. Ese perdón que no solo viene por las buenas obras, sino también por la misericordia de Dios. Y esa obra de misericordia es un regalo para todos. Y reconocer que nuestro corazón a veces es lastimado en nuestro caminar, es lastimado a veces porque el mundo no conoce nuestro pasado o no tiene idea de lo que nos ha costado llegar acá o el esfuerzo que hemos hecho. Y yo creo que el mismo Jesús reconoció el esfuerzo de muchos cuando se equivocaron y a pesar de todo no tiraron la primera piedra, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos la oportunidad de reconocer el esfuerzo del hermano y se vuelve a equivocar y le tiramos la piedra. Entonces ahí es donde estamos cuestionándonos, o estamos unidos o estamos desunidos. Y yo creo que el movimiento hoy por hoy tenemos la gracia y la dicha de que es un movimiento. Estamos en esa constante rotación, que cambiamos coordinadores, que tenemos la oportunidad de ver a la luz del Espíritu Santo nuevas ideas, pues que nos harán crecer. Yo creo que ningún cambio en la iglesia nos ha hecho retroceder, que tal vez no comprendamos la misión, que no comprendamos lo que el Espíritu Santo anhela y quiere, pero yo creo que la iglesia cuando hace un cambio nunca busca el mal de los demás. Y eso lo vemos a través de los papas. Cuando Benedicto XVI estuvo, tal vez para muchos nos costó comprender su misión, su legado, su obra, y recordarlo a él es recordar que teníamos uno de los mejores teólogos en la iglesia, que escribió, que documentó, y cuando él se retira viene Francisco y mucho de lo que escribió lo pone en práctica. Entonces tal vez vemos una particularidad diferente en Francisco, que pensamos que todo lo que venía a hacer era inspirado por él, pero mucho de lo que hizo fue parte de lo que hizo Benedicto XVI. Así trabaja la iglesia, así trabaja la unidad. Y a veces queremos recoger lo que estamos cosechando en este momento y no sabemos que no nos va a tocar a nosotros. Que ese fruto que estamos sembrando hoy quedará para que los que vienen atrás recojan el fruto,
recojan la cosecha. A nosotros nos toca trabajar, nos toca esforzarnos, nos toca perseverar, porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a sembrar la semilla para que el futuro crea que verdaderamente fuimos uno en el momento que tuvimos la oportunidad? Y es que a veces comprender esta obra de salvación es complicado, si no es solo por la gracia del Espíritu Santo. Y hace unos días me encontré un artículo de una página confidencial del Vaticano y uno no se imagina tal vez el montón de realidades que se ve dentro de la iglesia, y no solo de los fieles, sino dentro de los sacerdotes. Cuenta, y es una historia real, la vivió el Papa Juan Pablo II. Dice que una vez iba caminando por las calles de Roma y se encontró un mendigo. Y empezaron a conversar, y ese mendigo fue compañero del seminario del Papa Juan Pablo II. Y ese momento donde él se detuvo a escucharlo, se detuvo a hablar con él explicó, el mendigo, al Papa, que él dejó los hábitos porque cometió un error, que él se arrepentía mucho. Y en esa conversación se dio cuenta el Papa que lo habían separado de su cargo. Y el Papa tuvo la gracia del perdón y lo llevó al Vaticano, estuvieron, conversaron y le devolvió la gracia nuevamente de ser sacerdote. A pesar de su equivocación, a pesar de su tropiezo, ahí es donde trabaja la iglesia. La iglesia busca la unidad en todos a pesar de su equivocación. Y a veces nosotros pues juzgamos de mala manera un pequeño error. Y el Papa tuvo la gran misericordia. De por sí se caracterizó por tener un corazón noble de perdonar, tal vez lo que ustedes y yo no perdonamos. Pero usted al encontrarse a un sacerdote en las calles y hablar con él y devolverle y tenderle la mano, es difícil, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros tendríamos la capacidad para hacerlo por nuestras fuerzas, que a veces pensamos que lo podemos y se nos olvida que las fuerzas son de Dios. También tenemos una particularidad. Dice que el amor como motor de toda acción. Hay una virtud sin la cual toda virtud se convierte en un vicio dominante, el amor. Que el amor debe ser el motor que se empuja y se mueve todo lo que hace, el pastoreo, la comunicación, la alabanza, la predicación, los altares, la coordinación, en todo acompañamiento espiritual, que lo hagamos y que sea por amor. Y aquí viene nuestro servicio dentro de la asamblea, dentro de la comunidad, desde el primero que llega a abrir la iglesia hasta el último que cierra, independiente de quien le toque. Y eso a veces no lo valoramos, que trabajando en equipo, que llevando una comunidad en grupo, las cosas se vuelven más fáciles. Y no pasa aquí en Serchí, pasa en muchas comunidades. A veces uno llega y el coordinador general es el que dirige, es el que le toca poner la alabanza, es el que le toca hacer el altar, y tal vez su esposa se va con los niños, para niños, porque no hay coordinación de niños. Y cuando nosotros vemos la abundancia en nuestras comunidades, uno a veces se queja todavía, que nos toca hacer hoy, que nos toca servir, que nos toca recoger, que nos toca llevar el ágape. Y cuando hay necesidad de comunidades por sus servicios, uno es donde dice, bueno, esta obra es de Dios, porque a veces llegan personas de otras comunidades a dar un servicio. Y tenemos la comunidad aquí vecina de Poás. En Poás no hay coordinación de niños ni en Serchí, y le toca asumirla a la comunidad. Y eso hace que la comunidad se una porque sabe que hay una responsabilidad, y puede pasar a nivel de consejo central, de consejo diocesano, que no exista y nos toca respaldar, que nos toca hacer. Por eso es importante estar unidos, pero todo servicio que hagamos, lo hagamos con amor. También tenemos ahí la tolerancia cristiana. San Pablo dice, soportaos unos a otros por amor. Sin embargo, la palabra correcta no sería soportar, sino tolerar. ¿Qué significa cargar
a tu hermano a través del amor, llevarlo contigo, decir, no te soporto, equivale a decir, no te tolero. No te acepto, no te amo, y nosotros estamos llamados a sobrellevar y amar a nuestros hermanos. Qué fuerte, ¿verdad? A veces no tolerar, no tener esa igualdad de pensamientos con el hermano, nos hace chocar, nos hace separarnos, pero también nos hace distanciarnos de la unidad de Cristo. Y eso pasa en nuestras comunidades, pasará en la iglesia y seguirá pasando. Porque el enemigo no va a descansar hasta derribarnos, pero nosotros no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir adelante, porque si no, estamos, como dice la palabra de Dios, derrotados, porque el enemigo viene a robar, a destruir y a matar. Y depende de nosotros si queremos dejarnos vencer. Yo sé que a veces puede ser tedioso y cansado el servicio en nuestras comunidades. Y yo creo que ahora, con esta nueva coordinación general que nos está invitando, pues una vez al mes o una vez cada 2 meses, a participar de las formaciones donde está el padre Denis, uno dirá, qué pereza ir a Barba, qué pereza movernos, y otros sentirán ni ganas ni deseos de ir. Pero cuando uno está involucrado con Dios, uno escucha la voz de Dios. Y cuando Dios te llama, hay que ser obediente. Y yo les puedo decir cuántas oportunidades nos hemos perdido a veces de formarnos, de crecer, por la pereza. Porque qué pereza ir, vengo cansado. Pero tal vez cuando uno está allá y ve el ambiente que es Cristo el que reúne, uno dice, valió la pena. Tal vez usted llegó y escuchó lo que tenía que escuchar. Y eso nos hace unirnos cada vez más como comunidad. Y yo creo que después de la pandemia, todos hemos sentido un desánimo, una falta de voluntad, una falta de caminar más y perseverar más. Bueno, yo creo que a la acción del Espíritu Santo venimos a volver a crecer, a volver a unirnos y a formar cada vez más las comunidades con esa gratitud que Dios quiere para cada uno de nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica pues tiene un comentario bastante fuerte y se lo voy a compartir. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio de la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanencia a su Iglesia, el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar, trabajar siempre para mantener y reforzar la perfección en la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. La Iglesia no se inventa, no crea discursos. Uno escucha y lee estas palabras y hay Espíritu Santo. Entonces, yo creo que si estamos acá es porque el Espíritu Santo nos ha invitado, nos ha unido para que todos seamos uno. Que esta noche, a través de la palabra que Cristo nos ha invitado a escuchar, crezca en nuestro corazón la gracia de ser uno en Cristo, que tengamos también la unidad y la humildad para reconocer que sin Cristo no somos nada y que nuestras obras estarán vacías. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.